Continúa la discusión sobre los libros de texto de la SEP. AMLO no ve violencia política en razón de género en sus dichos sobre Xóchitl Gálvez y se lanza nuevamente contra ella. Colectiva defiende a la titular de InMujeres, Nadine Gassman. Esto y más, vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Gobernadoras y gobernadores de Morena respaldaron la distribución de los nuevos libros de texto de la SEP y tacharon a la oposición de retrógrada. A través de un comunicado señalaron que la destrucción de los libros solo ha sido realizada por los personajes más siniestros de la historia. Acusaron que la derecha se opone al desarrollo integral de niñas y niños. Señalaron que la oposición no quiere que se distribuyan los libros porque saben que un pueblo educado ya no será susceptible a ser manipulado y no podrán mantenerlo en la ignorancia para seguir siendo explotado. Y esto es parte del debate que se dio el día de hoy entre el gobierno federal y la oposición. No hay nada que temer, no preocuparse. Están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso. Ahora el del PAN salió a decir que arranquen las hojas. Ni siquiera los han visto. ¿Y cuáles son las hojas que van a arrancar? Bueno, es mucho el atraso, mucho. El gobierno convirtió los libros de texto en cartillas de propaganda y busca que las escuelas sean templos de adoración de López Obrador. Nuevos textos son para mantener pobres a los pobres, negándoles una educación de calidad, siendo esto una clara estrategia política de Morena para su supervivencia. Es que destruirlo me gustaría a mí leerlo, para entonces con argumentos y con ejemplos poder decir: yo no estoy a favor de esto. Hoy para mí los libros de texto son como el Espíritu Santo. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. Y senadoras de Morena difirieron por los contenidos de estos libros de texto. Citlali Hernández, secretaria general del partido, dijo que las críticas a los libros son una campaña orquestada, mientras que Olga Sánchez Cordero dijo que la problemática se puede resolver con la emisión de anexos que solventen las fallas en materia como matemáticas o en ciencias. Parece que lo que toca es, generemos una gran discusión, que los padres, madres de familia, la ciudadanía en general, pues vea los libros de texto y vea qué contenidos son los que se le están ofreciendo a las niñas y a los niños y se dé cuenta de que no es lo que están diciendo algunas voces. Los anexos a estos libros de texto, por ejemplo, en una materia fundamental, que son matemáticas. Yo tengo 2 nietas que lo único que piensan es en matemáticas y que aman a las matemáticas. Entonces creo que debería de también, a partir de estos libros de texto, haber ciertos anexos en matemáticas y en ciencias. ¿Intereses ideológicos? Seguramente, políticos? seguramente. Y el profesor Marco Fernández de México Evalúa indicó en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga que parece que el presidente es quien no ha leído los libros de texto. Esconder las carencias y las deficiencias que tienen los textos, la autoridad responde: no, es que se consultaron a miles de docentes.
Curioso, porque además en la retórica, una de las cosas que no queda claro es por qué entonces la autoridad además reserva la información de las actas de estas supuestas consultas que se realizaron. Sí. Lo más preocupante es que no hay un hilo conductor. Saltan de un lugar a otro como si fuera una serie de pegotes. Y esto sí los propios docentes que ya empezaron a ver los libros de texto en grupos de trabajo han expresado esta preocupación básica. Y el presidente López Obrador pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le explique en qué consistió la violencia política de género que cometió contra Xóchitl Gálvez. Aprovechó para insistir que la senadora panista fue impulsada por un grupo encabezado por Claudio X González y no por sus méritos o capacidades. Agregó que también fue elegida porque la oposición le pareció que Santiago Krill era muy fino, exquisito y fifí. Y para engañar a la gente necesitaban a alguien que viniera de abajo. Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme. Y Xóchitl Gálvez le respondió el por qué se trata de violencia política en razón de género. Le recordó al presidente López Obrador lo que dijo sobre ella en sus mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio. Escribió: tira la piedra y esconde la mano. Ahora dice que no sabe qué dijo de mí. Aquí se lo recuerdo. Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo. Es una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar. Fue elegida por un grupo de hombres. Esto es violencia política de género y la ley lo prohíbe y lo castiga. Fue machito para violentar, sea machito para enfrentar las consecuencias, escribió. Xóchitl Gálvez también dijo que el presidente es un machito al que le vale la ley. Es un machito que vive en Palacio Nacional, porque él no se da cuenta que al aseverar que a mí me puso un hombre aquí, está violando mis derechos como mujer, y no reconoce que vemos mujeres capaces, talentosas, que llegamos a estos lugares por mérito propio. O sea, me parece terrible que el machito de Palacio Nacional no acepte que cometió violencia política en cuestión de género, y se lo dijo el tribunal. Ahora, lo que el tribunal ya determinó que sí hubo violencia política, ya lo determinó. Lo que le está pidiendo al INE es que establezca medidas cautelares. Y Santiago Krill también respondió al presidente. Le reiteró que su dedito no decide en el Frente Amplio por México y lamentó los traumas y complejos que tiene. A diferencia del simulacro de proceso que llevan las corcholatas, aquí nadie decide en solitario. Aquí no decide su dedito. Es y será la ciudadanía quien decida quién encabezará el Frente Amplio por México. Lamento mucho que, siendo presidente de todos los mexicanos, siga con sus traumas y complejos y termine por no entender que todos somos mexicanos con los mismos derechos. Si algo le urge al país es la reconciliación y no seguir dividiendo y polarizando. Y la red de mujeres políticas líderes, indígenas, afroamericanas, migrantes, con discapacidad, adultas mayores y jóvenes, condenó lo que calificaron como campaña mediática en contra de la titular de Linmujeres, Nadine Gassman. A través de un comunicado, esta red señaló que las declaraciones de Nadine Gassman fueron sacadas de contexto. Por lo anterior, exigieron hacer las aclaraciones correspondientes y finalmente reconocieron el trabajo y apoyo de Nadine Gassman a favor de los derechos de las mujeres. Pero, ¿qué fue lo que dijo Nadine? Esto fue exactamente lo que dijo. Por no me lo tomen a mal, ¿no? Porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto. Hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, y me están grabando, es pinche, y pues así es. Porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara.
Y Beatriz Paredes dijo que ya es tiempo de que una mujer asuma la presidencia de la República y aseguró estar preparada para ello. Lo que necesitan los mexicanos es una verdadera transformación del sistema político. Y una verdadera transformación del sistema político significa que el Frente Amplio por México no solo sea una coyuntura electoral, ni electorera. Las mujeres mexicanas no deben desperdiciar este momento. Por eso pienso que la siguiente presidenta o el siguiente presidente tiene que saber gobernar. Bueno, y es parte de lo que han dicho de un lado, del otro. Escuchamos a Morena Gobierno, a la oposición, pero ahí, pues, ¿qué pasa con Movimiento Ciudadano? Armando, gracias por acompañarnos, querido Armando, porque no sabemos qué va a decidir. ¿Está con uno o con otro o se sigue manteniendo lejos de ambos lugares? Bueno, porque la neutralidad también va a inclinar la balanza, pero esa es otra cosa. Armandito, ¿nos tienes ahí información de primera mano? Efectivamente, la manzana de la discordia, Movimiento Ciudadano, y justamente tuvimos acceso, Elisa, y esta información que le estamos presentando saldrá mañana en Milenio Diario, justamente a encuestas que presentó el partido, específicamente para respaldar esta idea de que van a ir solos rumbo a 2024. Esta encuesta fue presentada justamente hace un mes en la reunión de Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, ante pues todos los militantes y ante esta expectativa que se tenía pues de esta reunión que se dio después de que varias voces en Jalisco decían vamos a ir en alianza, pues se abría la posibilidad. Es que llamó la atención este apoyo que se dio desde Jalisco. Bueno, no apoyo, la duda de decir si la aspirante va a ser Xóchitl Gálvez, pues a lo mejor habría que considerar ir o no con ella. Por lo menos abrir el debate, eso habían planteado. Y entonces ahí se empezó a generar esta discusión interna dentro del Movimiento Ciudadano para decir no. Y por lo que veo, Dante Delgado no quiere ir en alianza. Efectivamente, y justo estas encuestas por parte de la dirigencia nacional muestran que más del 70%, bueno, eso según la dirigencia de Movimiento Ciudadano, de la ciudadanía, pues estas encuestas las realiza el partido, dicen que más del 70% de la población no quiere que Movimiento Ciudadano vaya en alianzas. Estas encuestas, pues hay que recordar, fueron presentadas, como te decía, Elisa, en la reunión de consejo, y pues ahí respaldan esta idea desde la dirigencia nacional que no tienen que ir en alianzas. También tenemos el ejemplo del propio Jalisco. Dentro de esta encuesta abarca Jalisco, donde también más del 70%, y digamos, es una forma de decirle al gobernador, estás criticando la posición de aislamiento de tu partido y te bajas rumbo a la contienda de 2024, pero pues esta es una forma de decirle también, pues la ciudadanía también está diciendo que más del 70% de tus gobernados pues quieren que no vayan en alianzas. Oye, y vemos aquí en esta gráfica, Armando, la pregunta abarca tanto la alianza opositora como al PAN nada más, ¿no? Si les gustaría que fueran nada más con PAN, digamos, dejar fuera al PRI y al PRD, y pues lo mismo, ¿no? Lo es mismo. más, les gusta menos. Efectivamente, todavía. y justo esa curiosidad se ve plasmada más aquí en la Ciudad de México, donde también la ciudadanía responde que no quiere que vayan en alianzas. Ahí tenemos también el gráfico de la Ciudad de México, donde pues afirman, recuerdas, no sé si hace el 14 de mayo lanzaron una campaña con el PRI, ni a la esquina, que hasta hubo una controversia de las bardas, con Morena tampoco, y decían, bueno, entonces ¿con quién? Bueno, ahí tal parece que dice con el PAN tampoco, porque ahí se ve reflejado que la ciudadanía pues no está queriendo que Movimiento Ciudadano vaya en alianzas, o al menos es el mensaje que se da desde la dirigencia nacional. Pues por lo que vemos, de acuerdo a las encuestas de la dirigencia de Movimiento Ciudadano y apoyando esta visión que ha tenido Dante Delgado desde un principio, no irán en alianza, cosa que deben de estar festejando en Morena, ¿no? Deben de estar brindando. Efectivamente, justo importante. Con este ejemplo de la Ciudad de México, muchos decían, pues le lanza con el PRI ni a la esquina, pero Morena, muchos decían por ahí, pues es la fiel de la balanza de Morena, ¿no? Le favorece esto más a Morena gobierno, como dices tú, Eli. Y pues justamente inclina la balanza y pues va a ser importante el papel que juegue Movimiento Ciudadano de cara a las próximas elecciones. Incluso también ahí tenemos la gráfica de Nuevo León, que tal parece, y ese fue el mensaje que leímos externamente,
la voz de Samuel García fue tal vez la que más se escuchó dentro de este Consejo Nacional. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, no sé si recuerdas que dijo Samuel García, pónganse a trabajar, y ese fue el mensaje que se dio ese día. Nos vamos a poner a trabajar y de aquí a septiembre vamos a hacer eso. Y ahí se ve respaldado que tampoco en Nuevo León quieren que vayan alianzas desde esta encuesta de la dirigencia. Entonces, pues van a tener que discutir internamente quienes no estén muy de acuerdo, si se suman a esto dentro del propio Movimiento Ciudadano o apoyarán alguna otra opción ya en solitario. Hay que ver, bueno, todavía falta, pero por lo pronto ahí están las encuestas, es interesante. Digo que deben de estar aplaudiendo ahí en Morena. Recuerdo cuando Andrés Manuel fue candidato a la presidencia, una de las veces que fue candidato y que también Patricia Mercado era candidata, le reclamó Andrés Manuel López Obrador a Patricia Mercado, se enojó con ella por no declinar a su favor porque le quitó votos. Bueno, pues ahora irán solitos, pero ese ir solitos, pues que le ayude a Morena. Vamos a ver. Claro, y vamos a ver, porque también dentro de estos perfiles que suenan, pues también está la propia Patricia Mercado, que ella ha dicho también que no quiere. Sí, ella también desde un principio dice, vamos nosotros. Muchísimas gracias, querido Armando. Un placer, Eli, siempre estar contigo. Vamos a una pausa y volvemos con más información. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, habló ya ante las cámaras. Informó que la Fiscalía Estatal solicitó una ficha roja para la búsqueda del agresor del menor de edad que trabajaba en un Subway y a quien golpeó brutalmente. Dijo que se coordinan con otros estados para la búsqueda de este sujeto. Entonces sí va a ver todo el peso de la ley, vamos a aplicar todo y bueno, pues ahorita todo el mundo está buscándolo. Lo tenemos que encontrar y bueno, pues en próximas horas yo creo que da resultados. Sí, va a haber ficha roja. Ya hay, de hecho, ya hay ficha roja, para el que no sabía, bueno, ya hay ficha roja. Y bueno, se va a empezar a buscar por cielo, mar y tierra, ¿no? Pero así deberíamos de ser con todos los criminales, no nada más lo que se haga mediático. Porque si ustedes se fijan, es un tema de golpes y se hizo muy mediático. Hay gente que mata, hay gente que hace violaciones y no se le pone tanto enfoque como a esta persona. Bueno, pero esto dijo el día de hoy a temprana hora y parece ser que hay información importante al respecto. Vamos con nuestra corresponsal en San Luis Potosí, Rocío López. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas noches. Sí, ha habido información relevante que ha surgido en las últimas horas. Esto se debe a que las autoridades municipales realizaron pues unas inspecciones en algunos establecimientos vinculados con el nombre del agresor, porque están coadyuvando con la Fiscalía para determinar estos datos que son importantes en la búsqueda y localización de este sujeto identificado como Fernando Medina Ramírez, y realizaron unas inspecciones en un establecimiento de autopartes, de venta de autopartes, que clausuraron debido a que se identificó que esta persona estaba operando en la ilegalidad. También comentarte que además de este establecimiento de autopartes también se encontraron otros 2 negocios que de igual manera no estaban registrados en comercio municipal. Se trata de un depósito de cervezas y también del gimnasio en donde este sujeto entrenaba pues artes marciales y también daba clases. También comentarte, Elisa, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se reunió con la Secretaría del Trabajo para hacer una investigación respecto a la contratación del menor y saber si pueden fincar responsabilidades a esta cadena internacional de Subway, porque afirman que esta debe de tener pues muy delimitada la forma en la que se contrata a las personas y que definitivamente debe de tener dentro de sus protocolos pues no la contratación de menores de edad en estas circunstancias en las que ocurrió este hecho tan lamentable, Elisa. Oye, y bueno, ya estaremos al pendiente sobre estas empresas que han sido clausuradas. Qué importante, ojalá den con este señor. Ha pasado ya mucho tiempo y no sabemos si se encontrará en otro lado. Por lo pronto, entendemos de lo que dijo el gobernador que hay ficha roja. Me imagino que se refirió a una estrategia de comunicación con los estados, pero nada de manera internacional, ¿verdad? Pues se aclaró que hay una alerta migratoria con los consulados para que cruce al país del norte y pues impedir que salga del país.
Eso es lo que sí se aclaró y que además pues prácticamente así lo dijo, se está buscando por todo mundo, así lo dijo el gobernador, y por supuesto también hablaron de la colaboración que se tiene con otros estados vecinos que también están participando en esta investigación y en la posible localización de esta persona. También comentarte, Elisa, que algo muy importante que hoy se dio a conocer por parte de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad es que se está haciendo un llamado ciudadano para que las personas que tengan algún dato que pueda dar con el paradero de Fernando, pues lo proporcionen de manera anónima, pero algo mucho más importante es que están haciendo un llamado a otras posibles víctimas de este sujeto, a las que ya pudo haber agredido, como quedó documentado en otro video que también se difundió a través de las redes sociales después de revelarse esto que vemos, la manera tan brutal en la que golpeó a un menor. Pues se presume que pudiera haber más personas que hayan sido víctimas, por lo que se les solicita acudan ante la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente y poder tener más investigaciones en contra de esta persona, a la que, bueno, ya se anticipó por parte del fiscal, podría tener una pena de hasta 5 años de prisión, que pudiera aumentarse debido a que existen agravantes en este delito que él cometió. Rocío, muchísimas gracias por la información. Muy buenas noches. Gracias, Elisa. Muy buenas noches. Y las tortillerías del municipio de Uruapan, Michoacán, retomaron actividades luego de permanecer cerradas por la violencia. Así lo informó el presidente municipal, Ignacio Campos, quien agregó que también las panaderías ya operan sin contratiempos. La reapertura de estos establecimientos se da tras la reunión de seguridad entre autoridades estatales y municipales, en donde se comprometieron a reforzar la vigilancia en la región. Y esta tarde se registraron nuevos enfrentamientos armados en el municipio de Apatzingán, en Michoacán también. Habitantes de la zona precisaron que estas balaceras se dieron en la comunidad de La Nopalera entre bandas rivales delincuenciales. Y alrededor de 700 pobladores de la Sierra de Sinaloa han sido desplazados por el crimen organizado. A pesar del temor, regresan a sus hogares para ver sus pertenencias. La historia es de Carlos Morales. En Sinaloa la violencia no se ha detenido. Mientras un grupo delictivo busca por las comunidades serranas a su objetivo, Mario Calabazas, lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva, a quien acusan de traición, incluso repanta en volantes en algunos municipios. Esta situación ha dejado personas privadas de la libertad y cerca de 700 pobladores desplazados que han bajado a refugiarse en otras localidades. La sociedad se ha sumado con donaciones en especie de víveres, ropa y artículos para sobrellevar los días. Mi familia también pasó por esto hace unos años. El ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva siguen con recorridos a la zona serrana de Sinaloa municipio, recorriendo 19 comunidades afectadas y han logrado rescatar a cerca de 700 personas desplazadas. Tenemos nosotros un total de 680. Sin embargo, debo decirles que mucha gente, como era el registro manual, empezaron a registrarse una y otra vez. Entonces va a disminuir al momento de que estamos capturando en computadora. Todos los días sube la caravana interinstitucional a dichas comunidades, con el fin de llevar y traer a los pobladores que temen quedarse en sus hogares, pero buscan ver cómo están sus pertenencias. El día de ayer me estaban preguntando si iba a acompañarlos, le dije que sí, y dijeron más personas que querían ir, echarle agua a los animalitos, a ver su casa, si podían traer algunos documentos, algunas cosas, y ver cómo está la situación por allá. Sobre el resultado de la ola de violencia, a cerca de cumplirse una semana, nadie tiene un dato oficial. Sin embargo, la FGR ya investiga el hecho. Estamos haciendo el recuento de los daños. Hay 3 inmuebles que pues sí puede decir donde se encontraron algunos armamento y otras situaciones también que se han presentado. Y pues esperemos tener la información ya un poco más fidedigna para dar un saldo completo. Desde Sinaloa, para Milenio Noticias, Carlos Raed Morales. El secretario de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, aclaró que la serie de bloqueos en la Autopista del Sol, así como balaceras en distintos municipios, son una respuesta del crimen organizado frente al combate de autoridades contra ellos. En entrevista en Milenio Televisión aseguró que no habrá pactos con el crimen.
Estos eventos han sido reacciones también a acciones que han tomado las autoridades policíacas, la fiscalía, en contra de la delincuencia. Han sido reacciones que se han dado. Estos bloqueos, especialmente el día de ayer, donde se bloquea la avenida Pie de la Cuesta con vehículos de transporte público y se llegan a quemar otros empresas comerciales, se dieron como una reacción a eventos que realizó la Fiscalía del Estado, de cateos en algunas viviendas donde se estaba obviamente combatiendo a la delincuencia. Entonces es una reacción de la delincuencia que se contuvo. Pues también actuó a través de las instituciones del Estado pues para disolver estos bloqueos. Y en la región de la montaña y en Guerrero, en la madrugada de este jueves se registró un ataque armado en la carretera federal Tlapa-Chilapa que dejó como saldo 4 personas muertas y 2 heridas. Entre las víctimas se encuentra el jefe de la Policía Preventiva de Xochihuehuetlán, Luigi Ponciano, y el director de Catastro, José Báez. En este ataque también murieron un chofer de taxi y un policía municipal. Manuel Añorbe, coordinador del PRI en el Senado, aseguró que sí metería las manos al fuego por el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Recordemos que esta semana se filtró un tercer fragmento de un video en el que se observa a la alcaldesa de Chilpancingo, Normotilia Hernández, en una reunión con Celso Ortega, señalado como líder del grupo delictivo Los Ardillos, y mencionaron a Ángel Aguirre. Y este es el momento donde se escucha que la alcaldesa de Chilpancingo, Normotilia Hernández, habla sobre el exgobernador Ángel Aguirre. Son de la misma gente de Ángel Aguirre, ¿no? Pues sí, relativamente sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones. En cuestión, pues ya, pues nosotros fuimos con Morena, desde ahí empezamos a construir con Pablo, que es estratégico. Por cierto, Ricardo Monreal hizo un llamado para no admitir pactos, negociaciones o conversaciones con grupos criminales. Admitir ningún pacto, ninguna negociación, ni ninguna conversación con criminales o con personas señaladas como parte de la delincuencia organizada. No a los pactos, no a las treguas, no a este tema que ahora está generando suspicacia y sospecha de pláticas y conversaciones de presidentes municipales o presidentas municipales con la delincuencia. Y la violencia sigue en Chiapas. Pobladores de municipios como Reforma se han convertido en víctimas del crimen organizado. La historia es de Jonathan González. La ola de violencia desatada por el crimen organizado en la zona fronteriza de Chiapas y Guatemala se ha extendido a otras regiones. Ahora los municipios de Pichucalco, Juárez y Reforma, colindantes con Tabasco, también padecen ataques y enfrentamientos, pues forman parte de un corredor de tráfico de drogas, armas y trata de personas. Debemos de tomar en cuenta que el estado de Chiapas, ¿no?, junto con el estado de Tabasco también, pues bueno, son fronteras muy porosas, ¿no? Y en ese sentido son diversos también las rutas, ¿no?, para las economías legales e ilegales también, ¿no?, vinculados particularmente, bueno, a la delincuencia organizada, pero también sabemos la responsabilidad que tiene el Estado mexicano por la omisión, ¿no?, en algunos casos también colusión e impulso de estas economías ilegales. De ser un estado seguro, Chiapas pasó a ser una de las entidades cuya población vive el llamado efecto de norteñización, precisamente por el número de actos violentos que ha habido en los límites con Tabasco en el último año. Pues hay corredores, ¿no? Y esos son parte de los corredores. O sea, mira, nosotros estamos viviendo una situación a la que no estábamos acostumbrados. Nosotros teníamos problemas de pobreza, problemas de cierta delincuencia común, pero no estábamos acostumbrados a estos niveles de violencia que se han vivido en los últimos 2 años, ¿no?, más o menos. Y hoy parece ser el pan de cada día. Este miércoles la violencia revivió en Reforma, Chiapas. Un grupo de sujetos armados atacó la base de la policía preventiva en Boca Limón, en los límites con Tabasco. Horas más tarde, fueron detenidos en esta última entidad, donde hicieron destrozos e incendiaron vehículos. Bueno, pues al parecer en un acto
de los que se acostumbran en ese tipo de eventos, bueno, se causaron estos daños a vehículos aparentemente particulares. No lo podemos asegurar porque es parte de la investigación, pero cuando se tengan los datos se les informará oportunamente. Organizaciones de la sociedad civil aseguran que la consecuencia más grave que genera la disputa por el territorio son los desplazamientos forzados. Pues uno de los fenómenos y que además por sus dinámicas es muy visible es el desplazamiento forzado, ¿no? Por lo menos del año 2021, julio de 2021 pues a la fecha, se han desplazado alrededor de 5.500, 6.000, entre 5.500 y 6.000 personas, ¿no? Por la violencia que estamos relatando. Las fuerzas federales y estatales ya tomaron el control de Reforma. Realizan recorridos para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población. Con información de Liliana Collado y Jonathan González, Milenio Noticias. Digo, yo no puedo decir que se haya efecto cucaracha o no, pero nosotros, la instancia de seguridad y la mesa de seguridad, pues estar atentos a cualquier incidente. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó que los enfrentamientos registrados ayer entre talamontes y pobladores de Huitzilac contra elementos de la Guardia Nacional son muestra de que existe una batalla fuerte contra la tala ilegal de árboles. Retornaron a sus hogares. Entonces, en ese sentido no hubo problema. Ahora las acciones van a continuar. Estamos ahorita en el mejor momento de la batalla contra los talamontes y eso va a seguir. Y nos da gusto que se esté dando esta acción en las tres entidades. Es acá en la Ciudad de México, es en Morelos, es en el Estado de México y eso está teniendo efectos positivos. Y la Mesa de Seguridad, integrada por autoridades federales y de Morelos, informó que llegaron a Huitzilac 250 elementos más del Ejército y la Guardia Nacional. Esto para reforzar el control de las labores de investigación y aseguramiento de aserraderos clandestinos, así como de lotes de vehículos robados. Y Martí Batres también informó que los videos y testimonios apuntan a que un hombre arrojó a una mujer a las vías del metro ayer en la estación Hidalgo para después aventarse él mismo. Luego tenemos dos testimonios, uno de un testigo que estuvo ahí presente, que en efecto afirma que llegó esta persona y empujó a la mujer y luego se aventó, y coincide con el testimonio del novio. Ahora, de todas maneras, pues van a ser citados a declarar como testigos para dar sus versiones y va a continuar la investigación sobre esto. Un gimnasio en la alcaldía Gustavo Amadero se hundió esta mañana tras la formación de un socavón. La zona se encontraba acordonada y en el deportivo se habían suspendido las actividades, pues ya se había reportado el hundimiento del gimnasio desde el 29 de julio. De acuerdo a la información del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la filtración de aguas negras por la ruptura de una tubería pudo ocasionar el reblandecimiento de la tierra, provocando este socavón. Una pausa y volvemos. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se encontró un segundo cuerpo en el cauce del río Bravo, a aproximadamente 5 kilómetros de donde previamente autoridades de Texas encontraron otro cuerpo, en la zona de boyas instalada por el gobierno de ese estado. Los trabajadores para recuperar los restos de las dos personas están a cargo del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. Ambos cuerpos siguen sin ser identificados. Al respecto, el presidente López Obrador insistió en que se deben retirar las boyas que colocó el gobierno de Texas en la frontera con México. Ayer se nos presentó el reporte, la Secretaría de Relaciones lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad hasta ayer y se va a actuar. Ya se está demandando que retiren esas boyas, que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos.
Octavio Aranda, papá de Carlos Tomás, joven originario de Oaxaca que desapareció en Canadá hace casi un mes, pidió al presidente López Obrador su intervención para acelerar la búsqueda de su hijo. Esta mañana, afuera de Palacio Nacional, Octavio Aranda y su esposa, Ana María Burgoyne, se manifestaron para que el presidente hable con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Octavio señaló que todavía no tiene ningún reporte por escrito de la policía canadiense y reprochó que ha habido poca atención de las autoridades consulares de México. Que necesitamos que la autoridad directamente, si es preciso del presidente, que él en una mañanera lo expresó en el caso de la señorita de Alemania, si era preciso hablar con el ministro, en este caso sería el ministro Trudeau, sino que lo canalice con la licenciada Alicia Bárcenas, la secretaria de Relaciones Exteriores. Ojalá tenga oídos para mi caso y él canalice o busque la manera de que se le pueda presionar a la policía, porque siento que la policía no está haciendo mucho por el caso de mi hijo. López Obrador dijo desconocer el caso, pero aseguró que la Cancillería mexicana está revisando la desaparición con el gobierno de Canadá y se comprometió a pedirle ayuda a Justin Trudeau. Y el expresidente Donald Trump compareció ante el Tribunal de Washington para que le leyeran los cargos tras su imputación por intentar revertir el resultado en las elecciones de 2020, en donde perdió en contra de Biden. Trump se declaró inocente de conspirar para construir un procedimiento oficial, intentó de obstruir la certificación de las boletas en las urnas y por atentar contra el derecho al voto. El primero de estos cargos establece una pena máxima de 5 años, la acusación por conspiración un máximo de 20 años y el atentar contra el derecho al voto una máxima de 10 años. This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this happen in America. Bueno, vamos a ver qué sucede en este caso y en estos casos en contra de Donald Trump. Son varios, estaremos pendientes. Y hay otro caso que hay que poner atención, porque Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló a la Fiscalía que parte del dinero ilegal que recibió entró a la campaña electoral de su padre en 2022. Mario Burgos, fiscal del caso, aseguró que obtuvo información relevante de Nicolás Petro, quien está siendo procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. De estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Bueno, otro presidente que podría estar involucrado y se trata de Petro. Vamos a ver, hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.